hacer una pregunta para los que estuvieran en concreto. Otros en concreto estuvieron en acero. Preguntaban sobre el Armex. Y, por ejemplo, en esta diapositiva estábamos platicando un poco, aquí se me olvidó, no la coloqué la del Armex, ¿sí? Pero aquí generalmente lo que sería la varilla de alta resistencia, por ejemplo, vamos a encontrar que aquí generalmente encontramos otra que es grado 60, ¿sí? Ese varilla grado 60, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con ese grado 60? Va a tener más resistencia, ¿sí? Generalmente aquí lo voy a anotar. 4200 es para lo que es la varilla, ¿sí? Normal, ¿sí? Que todo el mundo ocupamos, ¿sí? Y aparte está lo que es el grado 60, que generalmente su FY vendría siendo de 6000, ¿sí? Atención, 6000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esto vendría siendo lo que sería la parte de lo que son los Armex, ¿sí? Entonces, generalmente estos empezamos con diámetros que sería 5.32, ¿sí? Sería diámetros de 3.16, sería diámetros de 1/4 y sería diámetros de 5.16, ¿sí? Es lo que generalmente pasaría. Actualmente en estos esquemas, ¿sí? En estos esquemas de las varillas, por ejemplo, aquí todavía falta una, que es la de número 2.5. 2.5, generalmente. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento ya nos dice que lo que es el alambrón, ¿sí? Número 2, y que era diámetro de 1/4. Entonces, para estructuras de concreto, vamos a aprender más adelante que para algunas vigas o para algunas columnas, ya no se puede colocar el alambrón como estribo, ¿sí? Y esto era liso por lo regular, ¿sí? No tenía corrugaciones. Entonces, todas estas tienen corrugaciones, ¿sí? Corrugación, como sería el caso de estas corrugaciones. ¿Por qué? Porque siempre se necesita que la varilla tenga una buena adherencia con el concreto para que trabaje finalmente los dos. Esta no, entonces los estribos actualmente son 2.5. Entonces, si se dan cuenta, el Armex son menores a 5.16 con grado 6000, por eso las áreas son más delgadas, ¿sí? Áreas delgadas. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos, es más alto que la 4200. ¿Queda claro? Por ejemplo, en el acero de refuerzo. Actualmente hay una varilla que es de alta resistencia, ¿sí? Que se está estudiando, ¿sí? Se está estudiando muchísimo, que es la varilla de Gerda Cousa, ¿sí? Y esas varillas tienen un grado 50, así. Las nuevas varillas tienen un grado 56, ¿sí? Está en estudio, ¿sí? Una vez que se estudien bien, ya se hicieron los estudios de un grado 50, ya se hicieron los estudios, ¿y qué pasa? Grado 56, entonces, ¿qué tiene? Que sus FY son de 5600, ¿sí? Entonces, este tipo de varillas se llama varillas de alta resistencia, que ya tal vez muy pronto ya se va a ocupar su trabajo, ¿sí? Su trabajo de diseño. Entonces, su FY vendría siendo, vamos a anotarlo acá, 5600. Sí, sobre centímetro cuadrado. Entonces, esa sería la parte de ahorita que se está, que es la parte nueva, ¿no? Que esto es un material nuevo que va a salir, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que va a permitir menor cantidad de área de acero, ¿sí? Esto se está trabajando, la empresa Gerda Cousa ya lo está trabajando, o sea, esto lo está trabajando la empresa, o quién lo va a vender ahorita actualmente, pues es esta empresa, Gerdau Corsa, ¿sí? Y está haciendo los experimentos y ya los hizo con el doctor Eduardo Arián, ¿sí?
Eduardo Orellano. Este profesor es profesor de la UAM, Azcapotzalco, de Ingeniería Civil. Entonces, ¿qué pasó con Gerda Cousa? Está sacando un nuevo material y el día que ya terminen bien las pruebas, posiblemente ya se va a ocupar en un reglamento y ya dejaremos de ocupar el grado 4200. O sea, ya viene lo nuevo en ese tipo de diseño. Y ya ahí están los primeros diseños, ¿no? De las vigas para su revisión. Eso se tiene que debatir, se tiene que ver qué tan recomendable es con mayor fluencia el acero, ¿sí? ¿Qué tanto es recomendable, qué tanto no? Entonces, eso ya muy pronto va a aparecer, ¿no? De hecho, porque preguntaban, ¿no? Hace ratito en acero, ¿qué pasaba con los Armex? Los Armex, pues, simplemente, entonces, se obtienen menores espesores o menores diámetros, precisamente porque son grados 6000, pero si se dan cuenta de este a este, ya está muy cercano, ¿sí? Entonces, nos va a permitir tener un mejor control de cantidades de acero, ¿sí? En este caso, para el acero de refuerzo. ¿Queda claro? Siguiendo un esquema de que sea ya no sea Armex. Entonces, el Armex no le tengan miedo a ocuparlo, siempre y cuando sea en un proyecto donde sí sea lo correcto colocarlo, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo al Armex, es un material excelente. Lo malo del Armex o su mito que tiene es que como es otro trabajo, luego rápido le entra la oxidación, si es que no lo cubren o no lo tapan, ¿sí? Y dos, como están soldados los estribos, y generalmente es un punto de soldadura muy delgado, se rompen, por eso la gente dice que no aguanta, pero la realidad es que si ustedes cargaran este Cermex, va a aguantar más que una valla normal, ¿sí? O sea, eso es la realidad, de acuerdo a sus gráficas, pero pues ya muy pronto va a estar el grado 5600, ¿no? De Gerda Corsa, que son obviamente los que van a ocupar. Entonces, eso es parte del acero de refuerzo. Entonces, ya la conjunción de ese acero de refuerzo, junto con el concreto, nos va a dar al lugar de lo que ya conocemos como el concreto reforzado, ¿sí? Lo que ya habíamos platicado, ¿sí? De este esquema. Entonces, ¿qué es lo que se logra con estos, conjunción de material? Un buen comportamiento, ¿sí? Que las resistencias a compresión y a tensión se incrementen por el acero de refuerzo, por la mezcla de estos dos, y que no sufran fallas, tengan un comportamiento muy frágil, ¿sí? Si no, por ejemplo, acá, en concreto es material muy frágil, a la hora de meter el acero de refuerzo, bien platicado, pues su comportamiento es mucho mejor, ¿no? Entonces, es lo que vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya las cantidades de acero de refuerzo que se colocan como esta viga, ¿sí? Salen de acuerdo al diagrama de momentos. Por ejemplo, este armado de vigas es como si tuviéramos una viga empotrada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos o sea, haciendo la equivalencia como se ve, ¿no? Sería de este tipo, sería un marco de concreto, ¿sí? Está así el marco de concreto, ¿sí? Está en su parte empotrada, haciendo referencia a este acero, y entonces tenemos un comportamiento así, diagrama de momentos, ¿sí? Tenemos aquí el momento y tenemos aquí el momento. Generalmente nosotros aquí le ponemos que este es un momento negativo y le ponemos que este es un momento positivo. Así. ¿Sí? Negativo, positivo. ¿Por qué? Porque aquí este cero de refuerzo nos está indicando que es el esfuerzo que tenemos y es el refuerzo que va a aguantar. Y aquí igual tenemos lo que es un refuerzo básico. ¿Sí? Básico. Tiene que ser el mínimo. ¿Sí? Que tenemos, y aquí también es un básico, que tiene que también ser el mínimo. Entonces, y ese es el refuerzo que tenemos adicional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes, entonces el análisis estructural, lo que hacíamos era la obtención de estos elementos mecánicos, ¿sí? A través de su altura y su longitud, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? En ese momento ya nos vamos a la teoría del concreto y empezamos a calcular las áreas de refuerzo necesarias y sobre todo la sección necesaria, ¿sí? Para evitar que tengamos desplazamientos o evitar también que tengamos unas fallas frágiles, ¿sí? Y tengamos apertura de deformaciones, ¿sí? De grietas. Entonces,
ya sabemos entonces que el momento nos indica en dónde van a ir colocadas las varillas. ¿Queda claro? Entonces, esto hablando que esto es parte de un marco, ¿sí? De concreto, ¿sí? Aquí. Este es un marco de concreto. Esto generalmente es lo que tendríamos nosotros a la hora de hacer esta revisión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí queda claro? Los estribos, aquí van a aparecer, esas son grietas de manera vertical, y la manera cuando el concreto, o sea, vemos que esto no aguanta una fuerza cortante, generalmente los estribos se generan grietas de este sentido. ¿Sí? Entonces, para colocar el sentido de meter el estribo, también vamos a poner a calcularlas. ¿Sí? Entonces, el concreto está reforzado, está formado por elementos horizontales, elementos verticales y elementos inclinados. Donde, por ejemplo, los elementos horizontales van a ser las losas, las traves, algunas armaduras. Bueno, esto lo vamos a quitar. ¿Sí? Vamos a quitar aquí, sí. Porque estamos hablando de... Se me fue y lo puse. ¿Sí? De concreto. Y los elementos verticales son muros, columnas, ¿sí? O a lo mejor, vamos a llamarle aquí, también pueden aparecer los castillos, ¿no? Los castillos. Y los elementos inclinados, tirantes y puntales. Estos tirantes sí se pueden dar, ¿no? Tenemos puntales, por ejemplo. Tenemos nosotros un castillo de esta manera. Tenemos aquí una losa, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a pensar que esto vendría siendo, no sé, un muro. ¿Sí? Ya sea que aquí, por ejemplo, un puntal, aquí le quieras poner aquí un elemento de este tipo, ¿sí? Entonces, este sería como un elemento puntal, ¿sí? Pensando que este es un volado, ¿sí? Tú le quieres dar más estabilidad, ¿sí? Esta es la losa. Yo estoy pensando que es un castillo o columna, ¿sí? O columna. ¿Sí? Entonces puede haber aquí un puntal. Si lo quieres ver como tirante, ahora pues al revés, ¿no? Aquí tú le vas a colocar un elemento que sirva como tirante. Aquí puede ser como tirante. ¿Sí? Donde esto nada más va a trabajar a pura fuerza a tensión. Y esto es a compresión. ¿Sí? Entonces es la diferencia, ¿no? Que puede haber. Generalmente lo vemos más que fuera de acero, ¿no? Pero también se puede hacer en concreto. Nada más en concreto, pues cuesta un poco más de trabajo hacer estas inclinaciones y hacer la cimbra, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Entonces, los horizontales son losas traves. Generalmente estas van a recibir flexión, ¿sí? Y cortante, ¿sí? Y aquí igual, los muros también y castillos reciben flexión, pero aquí se llama flexocompresión. ¿Sí? También vamos a ver qué cosa es la flexocompresión, principalmente su efecto y axial, ¿sí? Igual cortante. Igual acá. Aquí generalmente estos elementos pueden ser tensión o compresión. ¿Sí? Generalmente es lo que va a pasar. ¿Está claro? Entonces, es lo que realmente le pasa a un elemento de concreto reforzado. O sea, las formas que están aquí inclinadas, las formas que se le quieran dar, se le puede hacer de concreto siempre y cuando hay que colocar una buena cimbra y buen habilitado de acero. O sea, eso es lo malo. Es más fácil trabajarlo en acero porque es más fácil hacer diferente figura. ¿Ya claro? Estas, como decíamos, dos clases, se pusieron dos clases de tensiones o esfuerzos que van a aparecer tensiones simples, ¿sí? Una fuerza actúa sobre un cuerpo en pocas partes en contra de la otra, tenemos una compresión, y esto es una tensión, ¿no? Porque ya sabemos que, por ejemplo, tenemos un cilindro, ¿sí? Y estamos trabajando en compresión, ¿sí? Y este mismo cilindro, ¿sí? Lo podemos trabajar en tensión, ¿sí? Aunque, por ejemplo, es muy difícil que ya saben que el concreto trabaje en tensión, ¿sí? Compresión y tensión. Es muy difícil, ¿sí? Se hace la prueba a través de una rotura cilíndrica, como se le mete aquí la placa, se le mete la placa y se genera fuerzas de tensión, simulando esta fuerza de tensión, pero con una fuerza aquí, y se calcula la tensión, ¿sí? Mediante este tipo de elementos, porque es muy difícil que hagamos esta prueba, ¿no? Que lo tensemos el concreto. Entonces se asemejó una placa, por ejemplo, esta es una placa que sea equivalente a esta prueba, donde
se puede medir la tensión del concreto, ¿sí? Entonces se puede medir aquí a través de esto, ¿no? Se aplican fuerzas muy parecidas a la tensión, pero sin en cambio la forma de ruptura se asemeja mucho a ese tipo de falla, ¿no? Y por ejemplo, el elemento ya combinado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este es una imagen cuando se presenta un sismo. ¿Por qué? Porque el sismo, los elementos mecánicos son diferentes que las cargas estáticas. ¿Sí? Entonces, a cargas estáticas es un comportamiento y con sismo cambia. ¿En qué son diferentes? En los diagramas de momentos, principalmente. Diagramas de momentos también se tienen acá. ¿Sí? Diagrama de cortantes. ¿Sí? Y también tenemos desplazamientos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te va a aparecer simplemente con estas, son más grandes.